Hola, amada iglesia, ¿cómo está? Bendiciones. Qué bueno que podemos compartir otra reunión del grupo bíblico juntos. En esta oportunidad queremos hablar sobre enfrentando tus miedos. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando estaba en la escuela misionera, habíamos hecho unos meses de teoría y después tenemos que salir en grupos para hacer evangelismo, predicar, servir en las iglesias. Y en esta oportunidad, junto con otra persona, me habían elegido para liderar al equipo y que íbamos a ir a diferentes pueblos para ministrar. Y era totalmente nuevo para mí. Estaba acostumbrado a servir, a ayudar, no tenía problema en eso, re bien. Pero dirigir a personas era algo totalmente nuevo para mí. Entonces yo tenía la elección, o decía, no, eso yo no puedo hacer, o podía enfrentar mi inseguridad, que a veces se disfraza el miedo por la inseguridad. Por la inseguridad sentimos miedos. Entonces decidí, bueno, si ellos creen que yo puedo hacer, entonces voy a hacer el intento. Y ahí aprendí un montón. Aprendí que era cierto que Dios había puesto algo en mí que Él quería desarrollar para que comience a avanzar en lo que es mi capacidad de liderar, de dirigir a personas. Cometí errores y sigo aprendiendo, pero realmente fue un empujón de fe de superar estos miedos. Así que queremos dar algunos consejos, algunos principios de cómo podemos superar a los miedos que vamos a tener cuando tenemos que tomar pasos de fe. En primer lugar, necesitamos ver el principio de la información. El principio de la información. Muchas veces podemos sentirnos inseguros o con miedo porque no sabemos muy bien a qué o en qué estamos metiendo nuestras vidas. Dice inclusive en la palabra de Dios, por la falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces, no es que no pueden hacerlo, no es que no tienen la capacidad, es que falta el conocimiento. Mirar la realidad puede dar miedo, mirar el desafío y entender que requeriría sacrificios, esfuerzo, puede ser amenazador, pero necesitamos comenzar a informarnos, comenzamos a hacer preguntas y de esa manera podemos superar ese miedo. Un segundo principio es el principio de la evaluación. Nosotros necesitamos calcular el costo. Dice en Lucas 14 que no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? ¿O qué rey entraría en guerra contra otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Necesitamos evaluar la situación, nos informamos y después ponemos en el balance si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, si estamos dispuestos de movernos por fe. Eso es muy importante, tenemos que poder evaluar. Y otro principio, el último que yo voy a compartir, pues le paso a la pastora, es que necesitamos el principio de la preparación. Necesitamos entender el principio de la preparación. Podemos informarnos sobre lo que pensamos hacer. Podemos inclusive evaluar si realmente nos animamos a tomar el paso de fe. Y de hecho, aunque haya un gran costo en encarar algún paso de fe, es mucho más alto el costo de no asumir riesgos y intentar cosas nuevas en nuestras vidas. Quedamos muy cortos en lo que el Señor puede hacer con nosotros si no nos animamos a tomar riesgos y animarnos en esta vida.
quiere decir que tengo que aprender muchas cosas. En los últimos días estoy estudiando mucho sobre el marketing, sobre las publicaciones en las redes sociales y cómo debo construir una conexión con las personas en esos ámbitos. Entonces, realmente estoy todavía en una etapa de prepararme para el resultado final que estoy esperando. Dice en Proverbios 14:15, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Esto es clave. Así que la oración y la preparación van juntas. Para poder encarar y lograr estos proyectos de Dios, necesitamos orar y prepararnos. Mientras oramos, planeamos. Y mientras planeamos, oramos, pidiendo a Dios que nos puede dirigir. Y la vida bien preparada es una vida efectiva. Amén. Y otro principio que también queremos compartir es el principio de la iniciación. La iniciación tiene mucho que ver con soltar y poder saltar. Es como prepararse para tirarse a la pileta. Entonces, en algún momento tengo que iniciarme hacia mi paso de fe. La Biblia dice en Salmo 56:3, dice: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. El valor no es ausencia de temor, sino que el valor es poder enfrentar los miedos, enfrentar el temor y poder avanzar hacia lo que Dios me está llamando. Recuerdo que cuando tenía 16 años, en aquel momento mi pastora me dice y me desafía: Jessy, ¿podés comenzar a dirigirnos unas canciones? Y resultó muy difícil para mí en aquel momento porque no tenía la práctica, no tenía la destreza en aquel momento, con todas las inseguridades de decir no puedo. Pero aquel versículo, famoso versículo, Filipenses 4:13, vino a mi mente que decía: todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Me tomé de aquella promesa del Señor y me lancé al desafío que estaba viniendo de Dios. Dios usa a personas para desafiarnos y confrontar nuestras propias inseguridades, propios miedos, y di el paso. Me temblaba todo, tenía miedo, pero sabía que Dios estaba conmigo y que era el paso correcto que debía dar. Entonces, como conclusión podemos decir que la clave de una fe audaz es movernos en contra de nuestros miedos. Es como poder decir: aquí estamos hoy en nuestro presente, nuestro pasado tuvimos experiencia, pero allí enfrente hay un futuro al cual Dios me está llamando. El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero Moisés dudó y entró en inseguridad y temor. Entonces dice en Éxodo 14, allí dice: pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú, por qué me pides ayuda? Preguntó Dios a Moisés. Mejor ordena a los israelitas y sigue adelante. ¿Se imagina Dios hablando así a Moisés? ¿Qué estás haciendo, Moisés? Ya sabes lo que tenés que hacer. Ahora enfrentá, hacelo. Y de la misma manera nosotros. Muchas veces dejamos pasar y postergamos cosas, a lo cual lo llamamos procrastinación. Procrastinamos el llamado de Dios. Procrastinamos. Hacemos esperar a lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Muchas veces nos mantenemos en la oración y no hacemos nada. Es tiempo de comenzar a hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Así es. La pregunta es: ¿cuál es tu mar rojo? ¿Hacia dónde Dios te está diciendo que des el paso? Que sueltes lo que tenemos que soltar, los miedos, las inseguridades, y que podamos enfrentar con valor, tomándonos de la mano del Señor, aunque haya miedo, aunque haya dudas en nuestro corazón, pero poder enfrentar.
Así que así, Grupo Bíblico, hoy te queremos animar, iglesia, para que comiences a tener una fe audaz, a hacer lo que tenés que hacer, lo que ya Dios te habló que tenés que hacer, y siempre basados en la palabra de Dios.